Bien, chicos, comenzamos la última clase teórica, que en realidad ya de teórica no va a tener nada porque esta última semana vamos a repasar cosas. Tengo tres ejercicios que la idea es que los podamos realizar esta semana, entre hoy día y la clase práctica. Y también la idea es que ustedes participen, así que estos son desafíos más que problemas. De hecho, se van a dar cuenta de que son un poquitito más complejos de realizar que todos los ejercicios que hemos hecho. Así que vamos a ir ahí, ¿ok? Bien, el primero se llama, bueno, le puse en el título, pero es desarrollar un programa que permite ingresar por teclado una fecha. Hasta ahí nada difícil, pero el tema es que la fecha debe tener un formato. O sea que primero tenemos que validar cuál es el formato que va a tener, en este caso, la fecha. Por ejemplo, día a día, guión, mes, guión, año, ya con el formato de esos años. Y el formato de día, mes y año con slash. Y también tenemos que restringir varias cosas. Por ejemplo, que la fecha tiene que ser coherente con el calendario. Es decir, que no pueden haber fechas que no existen. Como el 30 de febrero de cualquier año. No existe esa fecha. En caso de que la fecha ingresada no sea válida o no sea coherente, entonces el programa tiene que decir claramente por qué la fecha no es aceptada. ¿Ya? Entonces, voy aquí a cambiar la pantalla completa. Vamos a abrir OpenBoard. Entonces, vamos a fotografiar esto. Bien, este es el programa. La idea entonces es que podamos realizar. Veámoslo como entrada y salida. ¿Cuál va a ser la entrada en estricto rigor? ¿Cuál va a ser la entrada? Ingresar la fecha, La fecha. Pero la fecha, ¿qué es al final de cuentas? número, Ya Un podemos vector ingresarlo. podría ser Puede ser un vector, pero más que un vector, ¿qué debería ser? una cadena. Una cadena. Porque al final de cuentas, el formato está hecho de esta manera. Entonces al final es una cadena y tenemos que trabajarla como una cadena. Entonces se ingresa una cadena y ¿qué debería salir en realidad? ¿Qué debería salir de este programa? La fecha. Ya, podríamos decir cuál es la fecha con palabras si quisiéramos. O decir si es una fecha. O en este caso, como aparece acá, que no es una fecha. Entonces, aquí tenemos varias cosas que restringir. No vamos a tener la operación todavía. Pero ¿qué es lo primero que deberíamos restringir? Esto recién se está mostrando. Díganme ustedes, ¿qué es lo que deberíamos restringir? Primero que no sea negativo y que tampoco sobrepase Ya, el 29, 30, 31 dependiendo del mes. exacto. Aquí hay cosas básicas. Vamos a trabajar primero las cosas básicas. Que los números, por definición, como son días, tienen que ser, en este caso vamos a decir que días tienen que ser mayores a cero, que también
mes tiene que ser mayor a cero y que también, por definición, los años también tienen que ser mayores a cero, ¿ya? Y después, estos son los de los básicos, ¿cierto? Después vienen, en este caso, los que son de formato. En este caso, que el texto que nosotros estamos viendo tenga el formato correcto. Y luego deberíamos ver cómo entonces deberíamos trabajar con las restricciones ya de fecha. Que en este caso, por ejemplo, que los días deberían estar entre, primero, que tienen que ser mayor o igual a 1 y máximo debería ser 31. debería ser 31. Menor o igual a 31. 31. Pero existe una excepción, ¿cierto? ¿Cuál es la excepción? Que ciertos meses no tienen 31 días. Ya hay ciertos meses, vamos a colocar aquí que hay unos meses donde DD tiene que ser mayor a 30. ¿Y cuál más? Eh, los meses son 12. Antes de eso, todavía estamos hablando de los días. Hay un... 29 también. Ah, perdón. ¿El 29 o no? 29 de... Ay, no sé, esa parte nunca la recuerdo. Febrero. Febrero es un problema. Entonces febrero, por regla general, si es febrero, entonces deberíamos decir que el día debería ser menor o igual a 28. ¿Ya? Y existe otra regla más. Que si es febrero y si el año es bisiesto, ya si el año es bisiesto, entonces nosotros podríamos decir que en febrero el día debería ser menor o igual a 29. ¿Cierto? Eso vendrían siendo todas las restricciones. Entonces, si se dan cuenta, no es como tan fácil ampliarlo. Ya, si nosotros vamos ahora por los meses, ¿qué otra regla deberíamos aplicar en los meses? Mayores a 1 y menores a 13. Y ahí menor o igual a 12 en este caso. Ya, eso no varía. Eso sí no va a variar. Y luego, eh, los años. ¿Ya? ¿Qué restricción deberíamos tener a los años? También que sea mayor que cero. Es que no sé si alguien puede poner año 1, año 2, porque también existe el antes de Cristo, después de Cristo. Pero no es negativo. No, En este caso vamos a asumir, lo voy a poner ahí como un supuesto de que solamente después de Cristo. Así que desde el año 1 en adelante. Recuerden que en estricto rigor no hay año 0, así que es 1 en adelante. Así que desde 1 en adelante y hasta la actualidad, ¿cierto? En realidad puede ser cualquier fecha en realidad. Así que puede ser, no necesariamente infinito, pero puede ser hasta el infinito, más o menos. En otro curso, una vez hicimos un ejercicio que teníamos que adivinar, le dábamos la fecha y eso era una tarea, si no era un ejercicio de prueba. Tenían que adivinar qué día era. Entonces uno le daba una fecha cualquiera del pasado o del futuro y te daba el día exacto. Es entretenido. Tenían que ser habían varias reglas de este estilo. Ya, ¿alguna duda con esto? ¿Cómo se hace? Esa es la única duda que Ya, tengo. vamos entonces. ¿Cómo deberíamos hacerlo? Si dijimos que una cadena, entonces vamos a verlo como una cadena. Ya tenemos que colocar acá.
Voy a colocar aquí un formato, y en este caso debería ser día a día, guión, mes, mes, guión, año, 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 año. Eso debería ser como todo el formato, al menos para este caso. Entonces deberíamos tener aquí una, dos, tres, 4 5 6 7 8 9. ¿Ya? Sería 0 1 2 4 5 6 7 8 y 9. ¿Cuánto debería ser un arreglo, una cadena para esta fecha? Si yo quisiera colocar aquí fecha de cuánto debería tener, cuántas posiciones. 8. No, ¿cuántas posiciones tiene fecha? Recuerdo que fecha es la cadena que tiene este formato. 10. Ya, 10. Hasta ahí. Bien, concentrémonos entonces primero cómo vamos a hacer las restricciones de formato. Recordemos que aquí vamos a tener elementos que nos van a separar, que son dos. O este elemento, que es el slash, o el guión. Entonces tenemos que preguntar. ¿Cómo vamos a preguntar eso? ¿Cómo lo podemos preguntar? ¿Cómo dijo? ¿Cómo podemos preguntar si este elemento en esta posición es un guión o un slash? ¿Indicándolo? No sé. ¿Cómo ver? Mm, Llevémoslo como pregunta. If cuánto. If qué. ¿Cómo lo podríamos identificar? Posición 2. En la posición 2, ¿ya? ¿Y cómo se llama entonces la cadena? Fecha. Ya, fecha entonces. Fecha en la posición 2. ¿Qué debería ser? Si es igual al guión o al slash. Si es igual a guión o si fecha es igual a slash. Ya, si eso es verdad, ¿qué importancia tiene? De que podrá separar los días, meses y años. Ya, entonces aquí podríamos colocar que tiene, en este caso, formato correcto. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Y en el caso contrario, Formato incorrecto. bien. Entonces aquí vamos a colocar que error, formato incorrecto. Bien, entonces ya tenemos esta primera parte. Ahora, tenemos la parte de formato. Ahora, ¿cómo lo separamos en número? ¿Cómo hacemos que podemos diferenciar entre... Tenemos una variable que se llama día, tiene que ser igual a algo, mes y año. ¿Cómo lo podemos separar? Puedo decir que día sería en la cadena fecha del 0 al 1, mes del 3 al 4 y año del 6 al 9. ¿O ¿Ya? no? ¿Cómo hacemos eso?
No sé, Lo hicimos en los ejercicios. Lo hicimos olvidé. la semana pasada. Bien, recuerden que yo les comentaba cuando estábamos trabajando con el archivo CSV que habían elementos que separaban, se llamaban delimitadores, ¿recuerdan? Ahí estábamos trabajando con comas, por lo tanto el delimitador era una coma, ¿cierto? ¿Sí algo? Ya. Entonces ahora el delimitador, ¿qué elemento es? ¿El guión o el slash? ¿Ese guión o ese slash? Entonces aquí vamos a ver. Primero vamos a asumir, por ejemplo, que va a ser guión. Ya después podríamos asumir que va a ser slash. Voy a decir entonces que voy a tener una variable que se llama elementos, que va a ser igual a la fecha. Y recuerden que la fecha, como es un string, tiene una fórmula que se llama split, tanto en C Sharp como en Python. Y acá en split me va a permitir separar la cadena en una lista, ¿ya? De elementos. Y tengo que decirle cuál es el delimitador. ¿Qué delimitador vamos a ocupar acá? ¿El guión? El guión. Ya después lo podemos hacer en este caso. ¿Ya? Tiene que ser sí o sí, en este caso, el guión. Bien, entonces. eh, lo separamos. Ahora el elemento. Fíjense que ahora la fecha, al hacer el split, vamos a colocar aquí que voy a colocar punto split, split por el guión. Parece una carita triste. Deberíamos tener elementos que va a ser en este caso tres elementos. El elemento cero, el elemento uno y el elemento 2. ¿Cuál corresponde cada uno? ¿A cuál corresponde cada uno? 0 y uno sería un... ¿Pero a qué se refiere con eso? ¿Cómo? ¿Por qué se refiere con su pregunta? ¿A Porque qué la corresponde idea es cada uno? poder decir cuál es día, mes y año. Ah, Fíjense que aquí estaba el guión y aquí también estaba el guión. Y esos son los delimitadores, los separa. Ahora tengo esta parte que va a ser mi parte cero, esta otra parte que va a ser mi parte uno y esta otra parte que va a ser la parte 2. Entonces, ¿cómo lo asocio acá? ¿Qué parte es cuál? ¿no sería como te dijo que día sea 0? ¿Mm? ¿Que día sea 0 o se tiene que Ya, poner como de acuerdo? día tiene que ser cero. Pero recuerden que de qué tipo de dato es la cadena. Había dicho string, sí, que no me equivoco, String, ¿verdad? ¿cierto? Y día, ¿de qué tipo de dato tendría que ser? Int. Int. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, estoy utilizando el formato como Python, así que voy a decir que va a ser int y lo voy a pasar en este caso la parte de elementos, la posición cero. Porque esta es la posición para el día. Puedo hacer lo mismo ahora con mes. Elementos 1 y aquí int elementos 2. Entonces ahora yo puedo hacer todas las operaciones de restricciones con los elementos ya que son numéricos, ¿cierto? ¿Se entiende? Sí, algo. Ya, entonces ahora yo debería preguntar, vamos a hacer las restricciones. Debería preguntar si, por ejemplo, el día es mayor igual a uno y esto lo voy a dejar como
Python and día menor igual a 31. Ya eso vendría siendo una restricción, ¿cierto? Y así deberíamos ir haciendo para cada uno de los elementos. ¿Ya? Bien. ¿Se entiende lo que tenemos que hacer o no? ¿O todavía hay duda? ¿No se entiende nada? Les pregunto para que me vayan contestando. Estoy cachando cuando puso elemento cero. ¿Ya? Se refiere a la posición cero. ¿Sí? A esta Y ahí posición. se pone, A esta se pone posición. sí. Ahí se pone al día, pero al mes no entiendo por qué puso elemento uno. Acá está el elemento 1. Y se ubicaría en el 3, ¿cierto? Mira, lo voy a hacer en una nueva hoja. Ya, supongamos que aquí tenemos la cadena. Vamos a colocar que esta fecha, ¿cierto? Tenemos los elementos, en este caso, acá. Tendríamos día, ¿cierto? Guión, perdón, aquí, ahí sí. Y año, año y año. Eso vendrían siendo todas las posiciones, ¿cierto? Del 0 al 9. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Son 10 posiciones. Esto vendría siendo eso. Ahora lo que yo voy a hacer, como fecha es un string, ya recuerden eso, es un string, yo voy a separar esto. ¿Cómo lo voy a separar? A través de split. Voy a decir elementos, voy a decir, puede ser cualquier otro nombre, pero yo le puse elementos. Va a ser igual a fecha, punto, split. Y yo lo voy a separar con el delimitador, que en este caso va a ser el guión. Entonces, ahora elementos lo que toma estas partes que quedan entre los Lo guiones. toma Entonces hasta ahora donde elementos decimos. va a ser el elemento 0, el elemento 1 y el elemento 2. Eso es lo que hace. Acá adentro voy a Sí, tener ya. dd, Ahí se pasó. mm y a. Pero ahora como elementos, ¿ya? Cada uno de estos va a ser un string por sí solo. ¿Ya? Sí, ahí caché. Ya. Eso. Y ahora para poder separarlos tengo que, bueno, ya están separados, pero para poder trabajarlos tengo que transformarlos en números, porque esa es la idea. Bien. Entonces, vamos a ir a programar ahora. No, vamos a hacer todo en Python ahora. Ya es más fácil trabajar en Python. Clase teórica 16. Vamos a hacer el de las fechas. Fechas.py. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente, primero voy a hacer el main. Y con esto entonces lo que vamos a hacer es poder recibir una fecha. Entonces lo primero que vamos a hacer es decir que queremos que nos dé una fecha. Hola, ingresé una fecha con el formato, y aquí le podemos dar el formato dd-mm-año o dd/mm/a. Y con esto esperamos que nos dé
este elemento. Entonces vamos a decir que va a haber una fecha que va a ser igual a un input. Entonces aquí recibimos ya la fecha, ya tenemos la cadena de fecha. Ahora la idea es que tenemos que hacer las restricciones. Las primeras tenemos que hacer las restricciones de formato. Ya, entonces primero tenemos que ver si es que tiene guión o si es que tiene slash, ¿ya? Y tienen unas posiciones bien específicas. Así que primero vamos a consultar. Podemos hacerlo todo esto como vamos a hacer una función que va a ser verificar formato. Y acá lo único que vamos a decir es que cuál va a ser el símbolo para trabajar este formato. Entonces yo acá voy a preguntar que if not verifica el formato de la fecha. Me falta aquí el símbolo. No verifica el formato de la fecha y del otro formato, entonces no nos sirve. Entonces aquí me falta la fecha y el símbolo. ¿Ya? Y de esta manera lo único que hago es decir que si no verifica entonces el formato de la fecha, entonces vamos a salir del programa, le vamos a decir que hay un error. Print error, el formato de la fecha no coincide con lo solicitado. Ya, entonces aquí podemos hacer varias cosas, pero podemos hacer un break. No un break, sino que podemos decir como exit para terminar el programa. O return 0 también podría ser. Bien, entonces ahora vamos a hacer esto de verificar la fecha. Lo único que vamos a hacer es preguntar dónde están los elementos. Y también hay un tema que no lo vimos acá en el formato, y es que ¿cuántos elementos de guión o de slash tienen que haber en la cadena? ¿Cuántos? Díganme ustedes. ¿Qué preguntó, profe? ¿Cuántos elementos de guión o de slash deberían haber en la cadena? ¿Sin contar el hecho o con contarlo? ¿Cuál? ¿Los slash se cuentan o no? Sí. ¿Cuántos elementos deberían haber? ¿O de slash o de guión? Dos. Dos. No es ni más ni menos. Dos. Entonces también vamos a contar eso. Entonces aquí voy a hacer otra función que se llama contar símbolo, donde yo le voy a pasar la fecha y el símbolo también. Entonces acá lo que voy a tener que hacer es contar for, en este caso for letra in fecha. Entonces yo le voy a preguntar que va a haber un contador aquí, c igual a 0, y voy a decir si if letra es igual al símbolo que le estoy pasando, y si eso es verdad, el contador aumenta en 1, y por lo tanto al final yo simplemente retorno el contador.
Ahora yo voy a preguntar acá. Son tres cosas. Si, en este caso, el contador es igual a 2, porque eso es lo que estábamos hablando, solamente tiene que ser 2. Y, en este caso, la fecha en la posición 2 tiene que ser igual al símbolo. Y la fecha en la posición 5 también tiene que ser igual a ese mismo símbolo. Entonces vamos a retornar. Bueno, aquí deberíamos decir, en vez de hacer eso, solamente retornar esto. En vez de hacer el if. Return todo eso. Si se cumple todo eso, entonces se verifica que el formato está bien hecho. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? Ya. Ahora, esto es para un símbolo. Entonces aquí en la línea 16 estoy preguntando para los dos símbolos. O sea que si no cumple con ninguno de los dos, hay un error. Ya en el caso contrario, bueno, aquí podemos seguir sin preguntar. Ahora ya sabemos que el formato está bien hecho, tiene el formato que nosotros queremos y podemos dividir entonces los elementos. Para poder hacer eso, vamos a hacer el split. Pero no sabemos cuál de los dos formatos es el que corresponde todavía. No sabemos si es que el de guión o el de slash. Así que tenemos que ir probando. Para poder hacer eso, también voy a hacer otra función para dividir. Entonces voy a decir que voy a crear a ver, vamos a decir que va a ser día, mes y año. Y eso van a ser igual, en este caso, a dividir fecha. Y nosotros le vamos a dar en este caso la fecha. Ya, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos retornando los valores, tres valores al mismo tiempo. Y le estamos diciendo que va a haber una función que vamos a poder utilizar para hacer esto. Entonces, vamos a decir que existe dividir fecha. Vamos a utilizar split acá adentro. Vamos a tener acá la fecha. Pero lo que nos falta es poder saber cuál es la... qué símbolo es. Así que lo que vamos a hacer o preguntar es cuál es el... Si... De hecho voy a preguntar si la fecha en la posición 2 es igual en este caso al guión. Entonces voy a decir que el símbolo es igual al guión. Y al revés, si la fecha en la posición 2 es igual a slash, entonces vamos a decir que el símbolo es igual a slash. Ya, y ahora yo podría hacer la división. Voy a decir que va a haber esto de elementos que lo habíamos hecho anteriormente en la pizarra. Va a ser fecha punto split y que aquí lo voy a pasar el símbolo. Entonces ahora no importa cuál de los dos símbolos sea, los elementos ya están divididos y voy a decir que va a haber una dd que es igual, y aquí vamos a hacer el tema de que sean enteros, elementos en la posición 0, que va a ser elementos en la posición 1 y año, que va a ser un entero con los elementos en la posición 2. Y ahora vamos a retornar, para retornar más de un valor,
yo tengo que aplicar coma, día, mes y año. Entonces ahora, al utilizarla, me va a dar estos tres valores y aquí le estoy dando los tres valores. Bien, tengo los tres valores, ahora tengo que verificar los formatos. ¿Qué debe? Perdón, no los formatos, las reglas básicas de las fechas. ¿Qué deberíamos verificar entonces? Que no sobrepasen los límites que nosotros ya indicamos anteriormente. Claro, ahora son las reglas de las fechas. Primero, que ninguna de las tres sea negativo. ¿Ya? Vamos a hacer esa pregunta. Entonces voy a validar en este caso. Sí, vamos a hacerlo al revés. Ya si es que son negativas. Si día es menor o igual a cero. O mes es menor o igual a cero. eh, o año es menor o igual a cero, entonces vamos a imprimir aquí que hay un error. En este caso, error. Las fechas no pueden contener valores negativos o cero. Ya esa es la idea. Y vamos a hacer un exit acá porque también cada vez que nosotros estemos en alguna de estas situaciones podemos hacer exit. Bien, ahora vamos a hacer la siguiente. Vamos a ir por la sección de día. Validación de día. Ya, ¿qué validación deberíamos tener en cuenta? ¿Cómo lo podemos estructurar? ¿Alguna idea? O sea que primero teníamos que enfocarnos más en los meses que son en febrero, debemos enfocarnos primero, ya que es como el único mes que es como en parte diferente. Ya. Entonces, vamos a preguntar. Si, en este caso, eh, mes es igual a 2, ¿cierto? Ese es febrero. Y el día es... aquí lo vamos a hacer al revés, ¿ya? Si es que es mayor o igual a cuánto. ¿Cuál es el día máximo que puede tener en febrero? 29. 29. Pero el 29 es el caso en específico. Porque 29, ¿cuándo se dan los 29? ¿Era cuando era año bisiesto o no? Sí, los años bisiestos. Los años bisiestos. Entonces, ¿existe una regla para poder calcular los años bisiestos? ¿Por qué lo tengo en este lenguaje? Quiero español. Son los años divisibles. Los primeros han de ser múltiplos de 4, mientras que los segundos habrán de serlo de 400. Se elimina el año bisiesto cada 4 años seculares. Ah, ya, esa es la idea.
Son dos reglas. Tienen que ser divisibles por 4 y divisibles por 400. O múltiplos de 4 y múltiplos de 400. Ya, esa va a ser la regla. Entonces, si es múltiplo de, vamos a decir, si el año entonces. Si el año es múltiplo de 4, ¿cómo pregunto si es múltiplo de 4? ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguien? ¿Cómo pregunto si un número es múltiplo de otro? Si es que su división nos da resto, algo así. Ya, bien. El módulo. Si el módulo, el resto de la operación es cero. Entonces voy a decir que año módulo 4 es igual a cero y año, en este caso, módulo de 400 es igual a cero. Si eso es verdad, entonces estamos hablando de un año bisiesto y el mes es febrero y en este caso día y en este caso and día puede ser en este caso igual a igual a 29. Pero ese es el caso solamente si es que es aceptable. A ver, veamos, de nuevo. Déjame rayar un poquitito para poder adecuarme. Ya tenemos el día, tenemos los casos del día. Primero, vamos a descartar todos los que sean. Ya descartamos todos los que son menores a cero, ¿cierto? El máximo de cualquier día. ¿Cuál es el máximo de cualquier día? En el calendario. 31. 31. Ya, eso deberíamos descartar. Después, ¿cuál vendría siendo el otro conjunto? De 30, ¿cierto? Los meses de 30. Estos son eh, los meses de 31, para decirlo así, y los meses de 30. ¿Ya? Luego viene el tema de febrero, ¿cierto? Febrero bisiesto, que debería ser 29. Y luego viene febrero normal, que debería ser en este caso 28. Esa es la idea, ¿cierto? Vamos a hacerlo de esa manera entonces. Vamos a partir con este y después vamos a ir de nuevo a febrero. Pero ya tenemos más o menos la idea de cómo se hace febrero. Y a esto lo voy a dejar aquí en esto para sacarlo. Primero, si es vamos a ir desclasificando. Entonces, si voy a sacar esto, si el día es menor a 31, ¿cierto? Entonces es un día aceptable. Después, si el día, vamos a ir por los meses, los meses que corresponden a 31. ¿Cuáles son los meses que corresponden a 31? ¿Cuáles son los meses que corresponden a 31? Enero.
enero, marzo. Y aquí están. Voy a copiar. Y lo vamos a dejar acá. No la agranda más. Ya, pero aquí se alcanza a ver que son enero, marzo, mayo. Voy a colocar aquí. Enero es 1, marzo 3, mayo 5. Después es julio 7, agosto 8, después octubre 10 y diciembre 12. Después vienen los meses de 30. Vendrían siendo todos los contrarios. Vamos a dejar el 2 de lado. Va a ser el 4, el 6, el 9 y el 11. Y luego viene febrero. Ya en este caso no nos vamos a dejar con febrero. Entonces ahora vamos a preguntar. Sí, en este caso. Si el mes, en este caso, está en meses de 31, entonces vamos a dejar la primera declaración y día debería ser menores iguales a 31. Ya eso sería una de las opciones. Después sería if mes in meses de 30. Yo debería colocar aquí que el día no debería ser mayor a 30. Después deberían ser los de febrero bisiesto. Y aquí viene el de que estábamos haciendo. Ya, entonces, si este el año es bisiesto y el mes es 2, entonces el día no debería ser mayor a 29. Y el normal, if el año ya no es bisiesto. A ver, voy a copiar el anterior. Or ya no es igual. Entonces esto debería ser 28. Ya, entonces ahora la idea es poder hacerlo en negativo. Voy a cambiar de lado los días. A ver, ¿cómo lo hago? Esto podría ser solo un gran if. Y este sería el primer caso. Este vendría siendo el segundo caso. Este vendría siendo el tercer caso. Y este vendría siendo el cuarto caso. Y ahí están todos los casos. Entonces esto lo voy a negar completo. Entonces con este not
lo que hago simplemente es decir que ahora todo lo que dije anteriormente se queda en negativo y por lo tanto ahora todos estos me permiten decir que hay un error. Los días no corresponden a las fechas establecidas. Ya, eso vendría siendo como una fórmula. Después lo vamos a ir probando. Bien, la de los días es más complicada, después ya la de los meses. ¿Cuál vendría siendo la forma de los meses? If mes es mayor que 12, entonces ya es un error, porque ya no nos cumplen con la fecha de los meses. Error, los meses corresponden a desde 1 a 12 meses. Y los años, no tenemos restricciones para los años porque realmente no vamos a restringir la parte superior. Ya lo restringimos en la parte inferior, así que con eso va a bastar por ahora. Aquí vamos a colocar exit y aquí vamos a colocar también exit para que podamos salir del programa. Y ahí de esta manera ya tenemos listo este programa. Vamos a ejecutar. Vamos a ir a Python, clase teórica 16 y vamos a ejecutar Python fechas. Me va a pedir la fecha. Ahí me falta un símbolo. Línea 4. Claramente, ahí me falta. Bien. Vamos a ejecutar de nuevo. Otra más. Línea 12. Entonces aquí también. Bien. Dígame usted una fecha. El 3 del 4 del 2021. Ahí ya, el 3. Vamos a colocar el 03 del 04 del 2021. ¿Ya? Creo que no dijimos nada si es que estaba correcto, así que vamos a tener que corregir eso. Dice que C no está definida. Déjenme preguntar dónde está C y lo voy a corregir. Línea 9. Línea 9. Ah, porque yo lo hice mal. Contar símbolo de fecha y símbolo. Y eso debería ser 2. Y acá al final vamos a corregir al tiro que si pasa por todos estos elementos, entonces yo podría decir que la fecha es correcta. La fecha pasa todas las restricciones y corresponde a una fecha real en el formato establecido. De hecho, podríamos colocar aquí que es el día día de aquí tengo que colocarlo como str mes del año. Me faltó aquí del año y aquí vamos a colocar el año. Ya tiene que estar como string. Y ahí de esta manera vamos a saber que corresponde a que terminó verdaderamente el programa con validaciones correctas.
Entonces, ahora sí, espero que ya no haya más problemas. Vamos a colocar entonces el 3 del 4 del 2021. Vamos a ver qué tal. Ya, el formato de la fecha no coincide con lo solicitado. Vamos a ver entonces cuál es el error. Vamos a ver acá si es que lo puedo cambiar. 03 del 04 del 2021. Y ahí sí. Dice que la fecha pasa toda la restricción y corresponde a una fecha real en el formato del día 3 de 4 del año 2021. Ahí podríamos colocar incluso qué mes es. Podría colocar aquí lista mes y decir, por ejemplo, enero. Voy a colocar aquí uno solamente extra para que no me dé problema después. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces aquí en vez de decir este mes, voy a decir que voy a tener la lista mes. Lista mes en la posición mes. Entonces por lo tanto voy a tener cuál es el mes que corresponde. Vamos a volver a ejecutar esto. Colocar la misma fecha. 3/04/2021. Y me dice que es el 3 de abril del 2021. Ya entonces ahí tenemos una nueva fecha. Y podríamos probar con la misma fecha pero en otro formato. 03/04/2021 y me dice exactamente lo mismo y ahora vamos a comprobar con una fecha mala. Denme una fecha incorrecta. Probemos primero con el formato. Vamos a colocar que es el -2 del 4 del 2021 y nos dice error en el formato no coincide con lo solicitado. Y vamos a ver en este caso ahora con las fechas. Por ejemplo, voy a colocar un número negativo, 04/2021. Me va a pillar por el formato, porque también debería pillarme por el tema. Ya el formato no coincide. Vamos a pasar ahora a la fecha. No nos va a tomar los elementos negativos, así que no nos va a servir. A ver si lo paso con -3, 04/2021. A ver si lo toma. Me dice, error, las fechas no pueden contener valores negativos o cero. Bien, perfecto. Entonces con esto también lo restringimos. Y ahora los valores de los días, por ejemplo, vamos a tratar de tener el día 29 de febrero de este año. Y este año obviamente no es bisiesto, así que nos debería decir error. Oh, me dice que pasa. El 2021 era bisiesto, ¿o no? Año bisiesto. En este febrero no, pues este febrero termina en 28. ¿Cierto? Era raro. Espera un poco, hasta 28. Entonces aquí algo nos faltó. Aquí aparecía el algoritmo computacional. Es divisible por 4, es divisible por 100 y es divisible por 400. Nos faltó ese divisible por 100.
año divisible por 100. Y aquí también lo vamos a agregar. Vamos a ver entonces 29 del 02 del 2021, 29 de febrero. Está pasando y no debería pasar. Estaría pasando por este. A ver, tengo 20, 21. Ya no estaría dando. Entonces estaría pasando por alguno de los anteriores. O por este. A ver cómo lo podríamos corregir eso. Voy a copiar esta parte, voy a hacer una función. Entonces aquí pregunto. O sea, voy a hacer el return derechamente. Si eso es así, entonces podríamos decir que el año es bisiesto. Y aquí vamos a colocar lo contrario. Y ahí sí. Veamos a ver si nos funciona ahora. 29 del 02 del 2021. Ya me dice. Ahora sí. Ahora sí. Entonces con la función cambia bastante y se acorta un poco el tema. Y creo que con eso ya no debería haber más problemas. Bien, aquí está el programa. Si se dieron cuenta, no es tan largo, pero tiene harto que trabajar. Es harta técnica, hartos elementos que estuvimos viendo. Así que había harto que pensar. No era como los otros programas que de cierta manera eran como más guiados a lo que había que hacer. En este caso es como bien difícil de sobrellevarlo. De hecho, para mí igual me costó un poquitito, tenía que pensarlo un poco porque no era tan fácil de poder llevar. Bien, chicos, no sé si queda alguna duda, algo que quieran hacer. Profe, quiero preguntarle si tiene mi nota al tiro para saber. Es que estoy con los nervios de saber si saqué un 3. ¿Qué tipo de 3 saqué? Fernando. Sí, Fernando. Fernando Argel. ¡Ah! Que me muero.
Yo he puesto 10 pesos aquí si pasa. ¿Cuánto necesitáis? Un 3-7. Oh. Un Mira, 3-6. he tenido un 3-6. ¿En serio? Sí. Ya, pero mira, lo voy a volver a revisar y mira, no tengo ningún punto extra, así que puede que pase, tranquilo. Revísalo, no quiero hacer la sustitutiva si ya se ve que va a estar difícil. Si es Pero, todas las materias. No profe, ¿esto no lo pondría tipo de ejercicio así o no? ¿Estos tipos de ejercicios así no lo pondría? No, estos son mucho más difíciles. Desafíos. Ahora, espérate. Estos ejercicios que saqué hoy día, yo lo hice los tres, porque son tres ejercicios. Yo lo hice para un recuperativo de otra universidad. Profe, ¿por qué no da ¿Sobrevivieron? 5 puntos? Profe, ¿por qué no da 5 puntos por no haber enseñado cómo sacar datos random? Eso. 5 puntos necesito nomás. Mira, en todas las pruebas yo he dado puntos, así que para mí no es problema. Pero tengo que terminar de revisar primero. Mm. Por Profe, no sé favor. si sería Ah, mucha la molestia por mi parte también preguntar si es que tiene mi nota. ¿Cuál es? Espérate, es que te lo estoy viendo. Villegas. ¿Rigo? No, todavía no llego allá. No. espere, Ah, va por profe. orden de lista. Sí, voy, Profe, Ah, voy en la F. Una consulta. Cuando uno saca el promedio, el promedio se aproxima, ¿cierto? Sí, siempre se aproxima. Si es que me da de promedio 39,99. Claro. De hecho, si Entonces me da 4. está arriba de 3,95, aprobaste. ¡Sí! ¡Sí! Ya no Ay, ay, tengo ay. que dar. Ah, Ay, ay, ya, ay. vale, gracias. Ya, bien chicos, terminamos por hoy. Vamos a terminar de grabar. Terminamos por hoy.